El devocional de esta tarde, les recuerdo que estamos estudiando David o la serie de David, el hombre de Dios. Gracias, aprecio mucho sus comentarios, sus palabras, que esta serie, este momento de estudio bíblico, y más que estudiar la Biblia, también estamos orando. Hoy tenemos 92 días estudiando la Biblia, 92 días orando. Podríamos decir que hemos creado un hábito santo, un hábito saludable. Hace algunos años leí un libro que se titula Cómo crear hábitos saludables, y el escritor, el autor, dice que si practicas algo por más de 21 días, lo más probable es que se quede como un hábito en tu vida. Entonces, esto debería ser ya un hábito cuando ya no transmitamos más, que podamos salir a cosas cotidianas, habituales, normal, que cada uno de ustedes haya cultivado el hábito de estudiar la palabra de Dios por lo menos 30 minutos diario y hacer algunas oraciones al día. Eso sería excelente para la gloria y la honra de nuestro Dios. Solo soy un siervo inútil que hace el trabajo que Dios le ha mandado hacer. Hoy Marley dice, nuestra hermana Marley dice, hoy serie número 29. Incluso aquí tengo una oración por la hermana Patricia. La hermana Patricia es una hermana de Miami, de la Florida, y tenemos que estar por favor orando por ella. Fue confirmado el cáncer de colon y por sus exámenes para ver si no hay más órganos comprometidos, dice el hermano Jesús. Hermano Jesús, desde ya estamos orando por nuestra hermana Patricia. Por favor, vamos a tenerla en nuestras oraciones. Yo conozco personalmente a la hermana Patricia, mis amados hermanos, y vamos a estar, por favor, orando por nuestra hermana Patricia. Por favor, se los pido. Entonces, Marley dice que es la serie número 29 el día de hoy. La reflexión número 29 en cuanto a la serie de David. Les confieso que ya estamos cerrando prácticamente. Yo creo que esta semana terminaremos la serie de David, ya que hoy vamos a terminar de ver algunas consecuencias de su pecado, y ya lo que viene a continuación es guerra, traición, muerte, enemistad, más guerra. Entonces yo preferiría que ustedes leyeran más que todo el contexto y pudieran subrayar algunos puntos básicos, claves y elementales y aplicables para cada uno de ustedes o nosotros. Yo trataré de cerrar la serie esta semana, ya que tenemos 29 días. No ha sido fácil, créanme, no es fácil hablar del rey David desde el ungimiento hasta su muerte por internet, tomando en cuenta solo 20-25 minutos diarios, y dar un paseo por toda la vida y la historia de David. No es fácil, pero tampoco es imposible. Lo hemos tratado de hacer de la mejor manera para la gloria y la honra de Dios. Así que espero que en los próximos días yo esté cerrando la serie de David con el objetivo, si tú puedes, cuando cerremos esta serie, recordar o tener una perspectiva más clara de, si alguien te pregunte el día de mañana quién fue David, quién fue el rey David, tú puedes darle un panorama bíblico, una síntesis básica de todo lo que hemos estudiado. Yo podría decir que wow, hemos aprovechado esta serie y el tiempo y la palabra de Dios en su máxima expresión. Ese es el deseo y el objetivo, que tú puedas el día de mañana tener una perspectiva clara, básica y profunda y aplicable de la serie de David a tu vida. Si tú puedes tener eso e incluso compartirlo con otros y dar algo de lo que hemos estudiado a otras personas en tu casa, en tu trabajo, en la escuela, donde tú estás, donde Dios te usa, no hemos perdido el tiempo. Dios te va a usar con poder. Así que ese es el objetivo, que tú puedas recordar esta serie, ¿verdad?, en perspectiva, y tener una idea más clara de quién fue este hombre David, el rey de Israel, que llegó a ser el rey de Israel. Bueno, les decía que vamos a cerrar pronto y quiero conectarme con lo que estudiamos la vez pasada, es decir, ayer. Yo les decía que ayer que Dios va a cerrar la llave de la bendición. Dios cerrará la llave de la bendición, ¿verdad? Jehová le va a dejar saber a David, a su ungido, que éste llegó a ser lo que era y a tener lo que tenía por su gracia, les dije, por su misericordia. Los logros de David eran como resultado o el resultado de contar, de obtener la bendición de Dios en su vida. Así tú y yo, los logros nuestros, las adquisiciones que tenemos, las bendiciones, los talentos, es solo por mérito divino. Nunca creas que tú tienes lo que tienes por tu propia voluntad o por tu propia mano.
Eso sería una herejía, créeme que sí. Entonces David nunca se podía, hermano, olvidar, nunca podría olvidar de dónde lo sacó el Señor. David puede recordar que él viene del establo, de las ovejas. Él puede oler su piel y saber que él olía a ovejas. Él sabe de dónde lo sacó Dios y lo que Dios ha hecho en su vida, lo que Dios lo ha ayudado, lo que Dios lo ha bendecido. ¿Verdad? Muchas personas les decía anteriormente ayer que llegan a la altura, al éxito y se olvidan de dónde los sacó Dios, pierden la humildad, la sencillez y pierden el enfoque por el cual Dios los ha sacado de donde los ha sacado. Entonces, Dios le estaba recordando todo esto a David cada día, especialmente en lo que estamos viendo en este momento. Vemos que David falló, le falla a Dios, peca contra Dios, peca contra el pueblo de Israel y peca contra sí mismo, se falló a sí mismo, porque tuvo en poco la palabra de Dios. Lo leímos ya. Descuidó la palabra de Dios en su vida, la palabra ausente de Dios en el corazón. La palabra de Dios se hizo ausente en el corazón de David. Esto lo hizo tropezar y fracasar en su reino. Cuidado si la palabra de Dios está ausente en nuestras vidas. Cuidado, una advertencia para cada uno de nosotros. Si la palabra de Dios está ausente en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro corazón, en nuestros hijos. Cuidado si estamos descuidando la lectura de la palabra de Dios. Podemos ver la sentencia en el 12:10. Nunca jamás se apartará la espada de tu casa. La espada, recuerdo que simbolizaba la violencia que experimentaría la familia de David. El pecado de David pudo y llegó a afectar a su propia familia y también a aquellos a los cuales él había sido llamado a ministrar como rey, como señor, como padre. Dios le repitió muchas veces a David que tú tomaste por mujer a la mujer de Urías. Lo vimos en el capítulo 12:9. Y tomaste la mujer de Urías el Eteo. Siempre le está repitiendo esto para que fuese tu mujer. Verso 10. Esa redundancia de palabra en esa oración le recordaba a David que su acción totalmente había desagradado a Dios. Las consecuencias de su pecado, como David no respetó a una mujer ajena, sus mujeres serían tomadas por su prójimo. Increíble. Esto es parte de las consecuencias. Sus mujeres serían violadas de día y públicamente. Verso 11. Esto lo leímos ayer. O sea, lo que estoy diciendo no lo leímos ayer. Lo que digo y menciono que leímos ayer fue el contexto del capítulo 12. Podemos ver en toda esta historia cómo se va a cumplir todo lo que Dios le está diciendo a David. Las concubinas de David iban a ser violadas. Dios le dice, tú lo hiciste en secreto, yo lo haré en público. David tomó a Betsabé secretamente, pero su hijo le va a tomar a sus mujeres, a sus concubinas, públicamente. 12:12. La consecuencia del pecado secreto de David puede tener efectos públicos. Ese es el punto. Lo que David siembra, eso va a recoger. La ley de la siembra y la cosecha. Una pregunta que tenemos que hacernos tú y yo en este momento es, ¿qué estamos sembrando? Porque eso es lo que vamos a recoger. Algunos hoy están recogiendo espinas porque sembraron espinas toda su vida. Otros están recogiendo amor porque sembraron amor. Como dice una gran banda mexicana, Maná, un grupo de música, un grupo muy especial. Crecí oyendo Maná y Fer, el vocalista de Maná, dice, si siembras amor, recibirás amor. Así que David sembró espinas en un momento de su vida y ¿saben qué? Va a recoger espinas. Podemos ver el arrepentimiento de David en el 12:13. David declara su pecado. Pequé contra Jehová. Recuerden que le ocultó su pecado aproximadamente un año. En el 12:13 él dice, pequé contra Jehová. Ahora está arrepentido. David, esta fue una de las preguntas que creo que me hizo nuestra hermana Daisy el día de ayer, si David estaba arrepentido. Sí, ahora está arrepentido, pero el arrepentimiento viene después de la confrontación de Natán. Tú eres aquel hombre, recuerda, ese hombre debe morir y debe pagar 4 veces lo que hizo. David no sabía, como rey profetizó contra sí mismo. Él dice, debe pagar 4 veces lo que él hizo. Bueno, él va a pagar 4 veces, de 4 formas, lo que él hizo. Eso lo vamos a ver. Entonces David declara su pecado, he pecado contra Jehová.
Si quieren ver el proceso del arrepentimiento de David, lean el Salmo 51. El Salmo 51 está en nuestras Biblias por el arrepentimiento de David en cuanto a este pecado. El Salmo 51 es una de las evidencias bíblicas del arrepentimiento genuino. Oigan esto, el arrepentimiento genuino de David. David está arrepentido genuinamente. No es un arrepentimiento superficial. Hay personas muchas veces en nuestro contexto que su arrepentimiento es superficial. Jamás David volverá, hermanos, a hacer algo semejante a lo que hizo. ¿Saben por qué? Porque su arrepentimiento es un arrepentimiento genuino. No es un arrepentimiento superficial. Algunas personas tienen un arrepentimiento superficial y continuamente caen y siguen practicando el mismo pecado. ¿Saben por qué? Porque realmente no están arrepentidos. Charles Spurgeon, uno de mis eruditos favoritos, Spurgeon decía a sus discípulos cuando les daba clase de Biblia, decía: algunos declaran Dios me ha cambiado, pero siguen viviendo igual. Aquellos que siguen viviendo igual, pero que dicen que Dios los ha cambiado, les pregunto, ¿de qué los ha cambiado? Muy cierta esta oración. Hay personas que son cristianas que dicen: Dios me transformó, Dios me cambió, soy hijo de Dios, soy una hija de Dios, pero siguen viviendo igual, siguen practicando los mismos hábitos que practicaban incluso antes de ser cristiano. La pregunta es: ¿de qué los salvó Dios? ¿De qué les cambió Dios? Se siguen viviendo igual. Entonces David no va a vivir igual. David está arrepentido de una forma genuina. El pecado de David hizo que otros blasfemaran el nombre de Dios. ¿Lo recuerda? Y por el pecado, le dice Natán, otros han blasfemado el nombre de Dios. Pablo le dice a la iglesia de Roma: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros los cristianos de Roma. Otra pregunta que tenemos que hacernos a esta altura del devocional, de la reflexión, es: ¿estamos nosotros, son nuestras actitudes motivo de que las personas glorifiquen a Dios, de que las personas crean en Dios, de que nuestro prójimo crea en Dios, de que nuestro prójimo se acerque a Dios? ¿O es nuestro comportamiento una causa para la que las personas que no creen en Dios se alejen más y blasfemen el nombre de Dios? Una pregunta que tú y yo tenemos que hacernos a esta altura del devocional. No la puedo dejar pasar por alto. Entonces el capítulo 12 termina mostrando a David consolando a Betsabé y quedando nuevamente Betsabé embarazada. Recuerden, el hijo murió y ahora Betsabé está nuevamente embarazada. ¿Saben cómo se llama el niño que viene en camino? Su nombre sería Salomón, que significa príncipe de paz. Príncipe de paz. Es increíble que David y Betsabé le colocan Salomón, que significa príncipe de paz. ¿Será porque David nuevamente había recuperado la paz? No lo sabemos. Pero Dios, a través de Natán, le hizo llamar a Salomón. Dios no lo va a llamar Salomón, le va a llamar Jedidías. Me encanta ese nombre, que significa amado de Dios o amado de Jehová. Entonces, mis amados hermanos, así terminó el capítulo 12, ¿verdad? Con algunas consecuencias, algunas pinceladas de las consecuencias del pecado de David. Increíble, increíble. Entonces, quiero mostrarle hoy, en este capítulo que viene, por decirlo así, o el tiempo que me queda, quiero mostrarles cómo lo que va a suceder en la vida de David en cuanto a las consecuencias que él va a comenzar a enfrentar. Recuerden, la espada jamás se apartará de tu casa. Fue las palabras de Natán a David. Él va a vivir y va a enfrentar las consecuencias de su pecado, ¿verdad? Los hijos de David caen en pecado. Capítulo 13. Los hijos de David caen en pecado. No voy a estar leyendo sino uno que otros versículos por motivo de tiempo, porque como les dije, a continuación van a venir muchas historias largas de guerra, traición, deslealtades, envidia, homicidio. Entonces es mejor que tú puedas leerlo para que avancemos lo más que podemos o podamos y terminar la serie prontamente. Entonces la familia, algún punto que veo en el capítulo 13, desde el capítulo 13 los hijos de David caen en pecado. Capítulo 13. Algo que veo en el capítulo 13 cuando lo leía hoy en la tarde es que la familia es la entidad. Hermano, oigan esto. La familia es la entidad que recibe tanto las bendiciones como las consecuencias directas
de la vida de los padres y de los demás que componen la familia. Oigan esto, la familia es la entidad que recibe tanto las bendiciones como las consecuencias directas de la vida de los padres y de los demás que componen la familia. Por ejemplo, Adán y Eva desobedecieron a Dios, recuerda, y sufrieron cada uno su consecuencia por su desobediencia. Pero inevitablemente, oigan esto, inevitablemente su hogar fue afectado por esa desobediencia, hasta el grado que Caín, ¿qué hizo Caín? Llegó a matar a su hermano Abel. La obediencia de David a Dios se transformó en bendiciones, lo vimos por 15 años, grandes para David y para sus hijos y para los que estaban cerca de él. Estos fueron beneficiados, ¿verdad? Beneficiarios de las bendiciones inmerecidas que había recibido David por el mero hecho de haber nacido en casa de David o ser hijos de David, ¿verdad? La tarea de David, como saben, no fue fácil, no fue nada fácil la tarea de David. De ninguna manera fue fácil, pero no se puede evitar el observar cómo la caída de David, hermanos, causa y causó un trastorno en su hogar, en su familia, y cómo las fallas de David como padre afectaron la conducta de sus hijos. Esto debe llamarnos la atención a nosotros. No obstante, hermano, oigan esto, no quiero que malinterpreten esto. No obstante que los hijos de David fueron totalmente responsables de sus propias acciones. Ojo, los hijos de David, Amnón, Absalón, fueron responsables de sus propias acciones. No es culpa de David. Lo que hacen los hijos no es culpa de David. Para nada. La conducta de David no dejó de influenciar la conducta de sus hijos, por supuesto. El hogar es recibidor tanto de las bendiciones, les dije, como de las consecuencias de la conducta de los padres. Pero los actos de los hijos de David no es literalmente culpa de David. Sí, en parte David sirvió de influencia negativa, fue usada por el enemigo, por Satanás, para que ellos tomaran diferentes caminos. Pero ellos son responsables de sus propias acciones, ¿verdad? Pero aquí hay una advertencia para cada uno de nosotros. ¿Cómo somos nosotros como padres? ¿Cómo somos como esposos? ¿Verdad? Un esposo que engaña a su esposa, la esposa no va a decir, bueno, porque él me engañó, yo voy a engañarlo. No, esa es tu decisión, si lo decides también engañar, ¿verdad? Esa es tu decisión. Pero la conducta de un esposo infiel afecta y puede influenciar a una esposa, un cónyuge herido, a tomar la misma decisión. Pero no significa que sea culpa de él. Cada quien dará cuenta a Dios por sus propias decisiones. Tú y yo tomamos decisiones cada día de nuestra vida y vamos a darle cuenta a Dios por nuestras propias decisiones. Así que ten cuidado o tengamos cuidado de cuáles son las decisiones que estamos tomando. La decisión de David al pecar y tomar por mujer a Betsabé, eso fue como una influencia negativa para que sus hijos la vieran, la observaran y la copiaran. Pero ellos, los hijos de David, son responsables de sus propias decisiones. Ese es el punto. No quiero que olviden ese punto y lo confundan. Otra consecuencia es que los hijos de David caen en pecado y en términos generales lo mencioné, pero voy a ser más específico. Por ejemplo, Amnón, que era un hijo de David, violó a Tamar. Esto lo leí en el capítulo 13 del 1 al 27. Amnón violó a Tamar. Amnón buscó una relación prohibida. Eso es lo que quiero transmitir en el capítulo 13. Absalón tenía una hermana. Absalón es otro hermano, otro hijo de David. Absalón tenía una hermana hermosa que se llamaba Tamar. Le estoy parafraseando el contexto. Ambos eran hijos de David. Y de David y de Maca. Recuerdan, Maca era la esposa de David, hija de Talmai, ¿verdad? Recuerdan, cuando lo estudiamos en otra reflexión, era la hija de un rey tal, Gesur. Amnón era el hijo mayor de David. Su madre era Aijonoán, ¿verdad? Eran de madres diferentes. Era la mujer de David desde antes que éste llegara a ser rey. ¿Por qué les digo estas cosas? Porque David tenía varios hijos, pero eran hermanos por parte de padre, pero no eran hermanos por parte de madre, por parte de mamá, no eran hermanos. Entonces comienza el pecado en la familia de David, las consecuencias. Amnón planea y ejecuta entonces la violación
de Tamar. Capítulo 13. Estoy parafraseando el capítulo 13 para ganar tiempo, ya que ustedes lo van a leer, ¿verdad? Miren esto. Un hijo de David violó a otra hija de David. ¡Wow! Es decir, se perdieron los valores y la moral en la familia real. Ese es el punto. Miren lo que causó el pecado de David. Los valores morales se perdieron en la familia de David, en la familia real. Todo por el pecado de David y Betsabé. Eso fue un grado de influencia negativo, ¿verdad? Hay un refrán que dice: no hagas cosas buenas que parezcan malas. Es un refrán muy viejo. No hagas cosas buenas que parezcan malas. Puedo ver en el capítulo 13 algo muy clave. Es que se quebrantan las buenas costumbres. Las buenas costumbres en la casa de David son quebrantadas. Incluso Tamar, cuando va a ser violada, Tamar le dice a Amnón: no hagas esto, no se debe hacer esto en Israel. Es decir, no hay malas costumbres como estas en Israel. En Canaán existían estas costumbres. En Israel no habían pecados de incesto, por lo menos hasta ahora. ¿Saben qué? Entra el pecado de incesto en la familia real. Se quebrantan las buenas costumbres. 2. Las cosas se hacen por la ley del más fuerte. Amnón, más fuerte, agarra a Tamar y la viola. Incluso las palabras de Tamar, Amnón, es: no me hagas violencia. Es decir, porque tú eres más fuerte, me vas a violar. No me hagas violencia. Y saben que las cosas se hacen por la ley del más fuerte. Miren todo lo que trae el pecado de David a su casa, a su familia, a sus hijos, ¿verdad? Y 3, se actuó indignamente. No hagas tal vileza, le dice Tamar a Amnón, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Esa es la palabra que le dice Tamar a su medio hermano. Qué triste que a lo bueno se le llame malo y a lo malo se le llame bueno. Qué triste. Vivimos en una sociedad que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Qué triste. Tú y yo somos llamados a llamar a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Increíble, hermano. Todo lo que va a enfrentar y está enfrentando ahora la casa de David. ¿Saben qué? ¿Saben cuál es otro punto? En el capítulo 13, David no castigó a Amnón. Cuando David se entera lo que ha sucedido, se enojó mucho, dice el texto. Hace algunos meses, casi un año, prediqué un sermón de esto. David se entera de que Amnón, su hijo, violó a su hija Tamar. ¿Y saben qué dice el texto? Dice el texto en el capítulo 13, 21. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Se enojó mucho. Dice el verso 22, mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar, su hermana, y la había violado. Eso llenó de resentimiento a Absalón contra su hermano Amnón. ¿Saben qué va a hacer Absalón? Ya saben lo que va a hacer, ¿verdad? David dice que se entera. Me enojé mucho, me molesté. ¿Cómo que te molestaste? Agarra a ese hombre y dale un merecido. Pero no se dice que hace algo al respecto. No, la Biblia no dice eso. Aquí se demuestra un punto clave y quiero compartir con ustedes en este punto. Aquí se demuestra una debilidad en David, quien no aplicó la ley a Amnón. No es duro con Amnón. Al no castigar a Amnón, Absalón tomaría el castigo en sus propias manos. Es decir, David, al no castigar a su hijo Amnón, llena de resentimiento a Absalón. David falló una vez más en aplicar la justicia. Anteriormente había dejado sin castigo el asesinato de Abner, lo recuerdan en una reflexión pasada. Ahora, con menos autoridad propia, después del episodio de la muerte de Urías, porque él había matado a Urías, David dejaba sin castigo a Amnón. Qué increíble. David ahora se añadía, David ahora se añade a la lista de los padres, junto con Elí y Samuel, que llegaron a ser grandes personalidades en la Biblia, usados por Dios, pero que descuidaron la disciplina de sus propios hogares, de sus propios hijos. ¿Saben qué es difícil? Perder el hogar. ¿Saben qué es difícil? Fracasar en el hogar. ¿Saben qué es triste? Fracasar en el hogar. ¿Saben qué es triste? Ver personas cristianas y que sus hijos se aparten. Es muy triste. No estoy diciendo que sea culpa de los padres. Como les dije, no es culpa de los padres. No es culpa. Los hijos darán cuenta a Dios por sus propias decisiones. Pero la influencia afecta mucho.
Tú y yo en este punto tenemos que hacer una reflexión para nosotros, intrínsecamente para nosotros, y decirnos, ¿soy yo una buena influencia positiva para mi hijo? ¿Soy yo una influencia en el hogar positivamente hablando? ¿Es mi hijo, quiere mi hijo imitar, seguir mis pasos? ¿Podría mi hijo el día de mañana, dentro de algunos años, decir, papá, yo quiero que tu Dios sea mi Dios? Como le dijo Ruth a Noemí, que tu Dios sea mi Dios. Ese punto es clave. No podemos pasarlo desapercibido. No podemos dejarlo en el anonimato. Tú y yo somos llamados a convertirnos en padres ejemplares en nuestros hogares, en cónyuges ejemplares en nuestros hogares. Si tú y yo todavía no somos un buen padre, un buen cónyuge ejemplar, es el momento de serlo. No dejemos que el tiempo pase la factura. No dejemos que los hijos crezcan y se aparten de Dios. Tú y yo somos llamados a hermanos, amigos, vecinos y familia, a convertirnos en ese poco de miel que atrae a las abejas, que atrae a las hormigas. Así debemos convertirnos en una influencia positiva para nuestros hijos. Hay un texto en la Biblia que dice que creo que es Juan capítulo 12, verso 19, dice, los fariseos dicen, miren, no conseguimos nada, el mundo se va detrás de él, hablando de Jesús. Jesús tenía una influencia tan poderosa que no tenía ni un caballo, no tenía ni un burro, posiblemente tenía una sola túnica, no tenía casa, no tenía comida, no tenía agua, no tenía nada, no tiene dónde recostar su cabeza, dijo en una oportunidad. Pero ¿saben qué? El mundo se quiere ir detrás de él. ¿Qué grado de influencia ejercía Jesús sobre las masas, sobre las personas? ¿Saben por qué? Porque era auténtico. Jesús era transparente, era un hombre calibrado a la imagen de Dios. Era un hombre de acción como Dios demandaba. Cuando tú y yo nos convertimos en hombres y mujeres de Dios, en hombres calibrados con el Espíritu Santo, en hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, ¿saben qué? Los demás van a desear imitarnos, van a desear seguirnos, porque los demás van a ver concordancia con lo que decimos, con todo lo que hacemos. Eso se llama concordancia en nuestra vida. Que seamos un ejemplo realmente de lo que decimos. Ese es el punto. Tú y yo somos llamados a convertirnos en un buen padre, en un buen esposo, en un buen hijo. Necesitamos alguien que nos guíe, alguien de influencia. Ese somos tú y yo. Convertirnos en una persona de influencia para nuestro hogar. Nadie va a guiar a mi hogar. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Dijo, ¿recuerdan? ¿Quién lo dijo? Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Tú y yo somos llamados a apropiarnos de esa frase. ¿Saben qué? No sé qué van a hacer ustedes, los demás, pero yo y mi casa, mi esposa Natalie y mi hijo Lucas serviremos a Jehová. Ese es el punto. Ese es el punto. Me encanta cuando mi hijo me dice más o menos a las 5 de la tarde, papá, vas a dar el devocional. Un niño de solo 4 años, él sabe que ya estoy dando un devocional a las 6 de la tarde. Yo quiero que él vea eso siempre en su vida, que papá predica la palabra de Dios, que papá ora y que papá siempre va a consultar a Dios en las buenas, en las malas, en la bendición. Siempre vamos a consultar. Cuando Lucas siempre vea eso en nuestra vida, él va a hacer lo que es correcto en su vida y él también va a enseñarlo a sus hijos. Ese es el punto. David descuidó su hogar. El pecado, cuando llegó a David, fracturó su hogar, quebrantó su hogar. ¿Saben qué? David va a recoger lo que sembró en su hogar. Qué triste historia en David. Su hogar va a ser fracturado por causa del pecado. Esa es la consecuencia. Dios le dijo, la espada jamás se apartará de tu casa. Miren la cosecha larga, dura y amarga de un padre de familia. Yo le llamé a y voy a terminar con esto, la cosecha larga, dura y amarga de un padre de familia, en este caso de David. Miren, qué triste es la situación de David cuando los hijos con sus malas acciones castigan al padre por su pecado. Para David fueron las pruebas más grandes o males que él padeció. Para David no hay nada más triste que ver a su hogar destruyéndose por causa de su pecado, por la influencia y la contaminación que ha creado el pecado de adulterio en su hogar. Miren, hija violada, ultrajada, Tamar. Es violada, ultrajada. ¿Quién la violó? Por su hermano Amnón.
Entonces entró el pecado de, les dije, de incesto. Entra el pecado de incesto, ¿verdad? Número 2, un hijo asesinado. ¿Quién es asesinado? Amnón. ¿Quién lo va a matar? Absalón. Absalón va a matar a Amnón porque David no corrigió a Amnón y dice, bueno, me enojé porque Amnón violó a Tamar, pero bueno, me enojé. ¿Cómo que me enojé? Yo me enojo cuando alguien, pero si oigo algo de esto y no me enojo, esto me llenaría de cólera. No sé qué haríamos. ¿Cómo que te enoja, David? Toma acción, por favor. Toma acción. ¿Saben qué va a hacer Absalón? Se va a resentir contra su padre David y contra su medio hermano Amnón. ¿Y saben qué va a hacer? Absalón lo va a matar. Absalón lo va a matar. Entonces entra el pecado de fratricidio en la vida de David, en la familia de David. Y 3 hijos malcriados. Absalón, un hijo malcriado. Nunca lo corrigió, ¿verdad? Envidioso. Absalón es envidioso. Si ustedes leen la historia de Absalón, dice que era bello desde la planta del pie hasta el cabello. Dice que se cortaba el cabello una vez al año y cuando recogían su cabello pesaba 2,5 kilos. Era un hombre hermoso. Físicamente hablando, era hermoso. ¿Cuál es la conclusión de lo que yo veo en esto? Así David perdió lo más cercano y querido que tenía en su vida, amado que tenía en su vida. ¿Qué? Sus hijos. Por ser un padre por demás cariñoso y consentidor. Amnón hizo, ay, no me molesté, no le hice nada. Me molesté, mételo preso. Dale su merecido, castígalo. Llenó de resentimiento a Absalón y Absalón lo va a invitar a una cena y finalmente lo va a matar. Absalón después se va a sublevar contra el reino de Israel y contra su padre. Eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. Espero que cada palabra haya llenado tu corazón y que este pensamiento con el cual hemos terminado pueda llevarnos a meditar y decirnos a nosotros mismos, somos los hombres, las mujeres, los padres, los cónyuges que Dios quiere que seamos en nuestros hogares. ¿Cómo estamos disciplinando a nuestros hijos? Esos son puntos clave y preguntas clave que tenemos que hacernos. Que esta palabra haya llenado tu corazón y que haya sido de mucha edificación para tu vida. Te bendigo.